No, vamos a hablar. Vale. Ok, pues estás chateando. He contestado. Ah, vale. Preguntaban si habían entrado muy pronto. Digo, no te vayas. Acabamos de abrir. Qué guay. No se asusten. ¿Ya nos oyes? Oye, ¿y Sí. qué hora es en Cali? 6 horas menos. Las 10 de la mañana. Ah, bueno, está bien. 10, 11. Bueno, en Colombia se despierta muy temprano, ¿eh? ¿Y tanto? Yo cuando estuve, querían hacer una entrevista a las, no sé, alguna barbaridad, en plan a las 7 de la mañana. Digo, estás loco, si a las 7 me voy a dormir a las 7 y yo, o sea... y había una persona detrás que decía, te lo había dicho, es demasiado temprano, es demasiado temprano. Bueno, Son las 10, mira. Dice Arts Studio. Bueno, empieza a entrar la gente. Empezaremos hay 5 más o menos. Hay 39 inscritos. Ok. A ver si hay alguna actualización. Sí, 39. Y entonces, Xavi, ¿hasta cuándo vais a teletrabajar? ¿Todo el mes de junio o qué? Pues no lo sabemos. De momento estamos todos en casa. Yo supongo que si no este verano, en septiembre, la gente volverá a la oficina. Pero creo que nosotros seremos los últimos en volver. Primero eran los de 3D, los de vídeo, que tienen ahí los servidores, las máquinas y todo. Claro. Nosotros, como vamos con portátil, pues seguramente seremos los últimos. Pero ya veremos cómo funcionará. Bueno, pero después habrá rebrote y entonces ya te quedas hasta final de año. Que pinta mal esto, ¿eh? He calculado pasar todo lo que era del año en casa ya. Claro. Ya me he hecho la idea. ¿Será que hasta diciembre, tío? Bueno, hay que aprovechar y hacer alguna salida en barco. Que creo que podré pillar alguna más. A ver cómo lo hacemos. Estás online, ¿eh? Hay que invitar a los 39 oyentes al barco. Bueno, Xavi estuvo en el barco. Juan, tú también estuviste, ¿eh? Sí, y no era virtual, era real. Sí. Era de verdad. Tenemos que hacer un vídeo 360. Molaría. Pero con inmersión, ¿no? Que Claro. pillar un snorkel. Total. No, pero es que tampoco, delante de Barcelona tampoco puedes ir a gran parte. No hay nada más. Tenemos que aprovechar un día que haya buena mar y vamos a alta mar a ver si nos va algún delfín o algún animalito. Sí, yo pesqué atún cuando he hecho la travesía a Menorca. Pescó un amigo, pero yo pilotaba, que esto tira que mucho, y entonces dije, más, porque el peligro es que pase debajo del barco y que corte el hilo, ¿no? Entonces tienes que mantener un poco de velocidad, pero no mucho, porque si no, no puedes resistir, ¿no? Y sacamos un par, ¿eh? Una a la ida y otra a la vuelta, en el mismo lugar, más o menos a unas 12, 14 millas de Barcelona, dirección Menorca. Ahí está el spot, que lo sepas, ahí está el spot. Espera, un momentito. Vale, voy a participar. De las panelistas y vale. Los Okay. luego hay el chat y luego las preguntas. Y entonces termino mi anécdota de pescadito, que
Y entonces el atún, o sea, lo matas y entonces, perdón por los si hay veganos o Para pensar que vegetarianos, se han equivocado de webinar. sangra muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Y entonces en el barco tienes que descuartizarlo Oh, en el barco porque no entra en la nevera ni de coña y cortarlo a cachos es complicado. Entonces tienes que, y sangra esto que, bueno, te deja el barco ahí horrible. Y entonces, pero después se mantiene bien y hemos hecho unos platos de atún increíble. O sea, claro, es fresquísimo. Muy constructivo, muy bonito. Sí. Yo, No se te ha escuchado. puedes compartir fotos, que hay fotos muy bonitas también. Yo tengo No, unas en fotos realidad de... no, es que esto es mitomanía, en realidad no, nunca he salido de mi casa y son... Bueno, estamos, ¿no? Casi el... Bueno, hay que esperar. No, hay que esperar 5 minutos que hay poco Vamos 5 espectadores. minuticos, vale. Vale, solo después la otra conferencia, entonces salgo yo, si Vale. Juan Carlos, salgo yo, Sí, tú te quedas, sí. si no conseguimos terminar a tiempo y demás, Ujú, y porque tengo que lanzar la otra. ¿Vale? correcto. Ok. Bueno, ya está llegando un poco la gente. Uy, hay preguntas. Que si voy a enviar link con la grabación. Si quieres responder eso. ¿No? Se va al YouTube, al channel. No, ya está ya. Quitaré mis anécdotas. También saldrá. No, las corto, las corto. Ah, las cortas. Esto es lo bueno de no subirlo o ponerlo en directo. Que después edito el inicio y ya está. Y las anécdotas que nos cuente ahora el Xavi también. Sí. Bueno, si se hace Palma, entonces ¿saldremos un día en barco o qué? hombre, por supuesto. Vamos a ver. Por eso. Tienes planes allí, ¿no? Puedes encontrar un barquito, ¿no? Sí. Además es temporada baja, o sea que no habrá Sí. problema. Está Era bien. fácil encontrar algo. Calor hace aquí. Pero ya habéis hecho un mogollón de conferencias, ¿no, Roberto? Con Mecad, con Zoom. Mira, hemos hecho 3 conferencias, Mm. conferencias masterclass, y después hemos hecho 2 talleres, del cual uno era un poco complicado porque era un taller de animación, el del PDA, el de Mario, De Mario. Ujú. que claro, la primera prueba ahí sí que ha sido un poco, hostia, esto ha sido un poco complicado porque se necesitaba descubrimos que se necesitaba sí o sí una segunda persona con una cámara y demás. Mm. Y entonces, pero salió muy bien, la verdad. Mira, Alex, finalmente. ¿Sí? Sí. Alex, no se te escucha. Y como conferenciante, sí. Panelista. Panelista, pero no sé si... No tiene la cámara y el micro tampoco se le ve. Bueno. Vale, están llegando un poco más. Vale, ahora sí que está subiendo. Vale, 2 minutos más y empezamos. Hay 5, que dejamos que llegue un poco más de gente. Bueno, nuestro asistente de Cali ya lanzó la primera pregunta, antes de empezar. ¿Quieres contestar, Juan Carlos? ¿Has visto la pregunta?
Vale. Alex, ¿querrás hablar o finalmente no? Que supongo que escuchas. No se te escucha. No se te escucha nada. Si estás hablando, Alex, no se te escucha. ¿Me oís ahora? Ahora sí. Sí. Ah, no puedo intervenir. Tenía el mute y además no he puesto vídeo. Eso. Bueno, Por eso te estaba haciendo mímica y me he dado cuenta que tenía la cámara, digo, pues si me apagada. está viendo, le estoy diciendo que no, claro, estoy fuera. No te preocupes, os sigo con una oreja. Vale, Tengo ok. los cascos puestos y os sigo con mitad de mi cerebro, que es muy poquito. Gracias. Bueno. Ok, bueno, pues ya son las 5, ya la gente ya casi va entrando. Pues bienvenidos a esta masterclass sobre narrativa y realidad virtual. Espera un momentito. Y nada, es una jornada que normalmente organizamos durante el festival, pero como sabéis bien no se ha podido hacer y hacemos todo online. Entonces, os presento Xavi Conesa de la empresa Vision. Vision es una de las empresas más potentes en el sector, no solo a nivel nacional, pero a nivel internacional, y él hará la conferencia. Juan Carlos Concha, de Nonstop Barcelona Animation Festival, está aquí también para acompañándonos, y Alex está aquí, Alex que digamos que es con una colaboración con Juan Carlos, con el festival, y por supuesto con Europa Media Cataluña, que nos permite hacer estas conferencias. Entonces, tenemos esta y a las 6:30 tenemos otra, y nos faltará una más que la haremos un poco más tarde. Entonces, ya os informaré cuando podamos. Entonces, Xavi hará su masterclass y tal. Si tenéis preguntas, por favor, no por el chat, pero por el canal de preguntas, ¿vale? Y Sara Scholl de Mecal, bienvenida Sara, hará un poco, irá chequeando o preguntará las dirá directamente o esperará al final cuando haya las preguntas. Bueno, Juan Carlos, si quieres presentar igual esta conferencia y también la de después, si hay gente que quiere participar, que estáis a tiempo aún. Bueno, pues muy breve, Roberto. Realmente ya la has presentado perfectamente bien y encantados de esta colaboración y de entrar en este mundo. Si bien para Nonstop es nuevo, tanto las conferencias online como entrar en el tema de VR. La animación sí que es nuestro tema de toda la vida y es nuestra pasión, y estamos siempre escarbando en todas las técnicas distintas de animación. Nos faltaba esta. Y estamos encantados de que esté Xavi aquí, que nos pueda contar, que para nosotros es sorprendente decir los años que ya lleváis trabajando en estas tecnologías, cómo están desarrolladas, al que se lo encuentra de primero, súper sorprendente.
de todo lo que se ha avanzado, ¿no? De todo el desarrollo que hay. Entonces, tanto esta conferencia con Xavi como la siguiente con los chicos de Lava Machine es para entrar en esta aventura del VR, que yo espero, y creo que este confinamiento nos ha enseñado que se puede hibridar, se puede compartir las dos cosas, podemos llegar a más gente y aprender un mogollón. Entonces, pues bienvenido, Xavi. Cuando hablamos la primera vez, pues lo mismo, ¿no? Todo lo que habéis abarcado, todos esos terrenos que está haciendo, cubriendo Vision, que incluso no llega uno a imaginar que se puede cubrir con el VR. En el caso de hoy, pues VR y animación, quedamos en tus manos para que nos lleves por este viaje virtual. Muchas gracias, Juan Carlos, Roberto. Bueno, yo básicamente no entraré mucho a nivel práctico, a nivel creativo, para eso están los artistas que crean los mundos de animación. Lo que sí que os explicaré hoy son algunos trucos, algunos tips, algunos consejos o consideraciones que hay que tener en cuenta cuando trabajamos en entornos de realidad virtual, sobre todo a la hora de explicar historias en estos entornos, que a veces caemos en el error de pensar que se puede explicar la misma historia en 2D, en convencional, o en realidad virtual. Y veremos hoy que no, que es realmente distinto cómo se enfocan estos temas. Si queréis, empiezo compartiendo pantalla y chuto. A ver. Ok. ¿Veis la pantalla? Sí, perfecto, la vemos perfecto. Vale, perfecto. Bueno, la introducción de Vision, si no os conocéis, nosotros somos una empresa de innovación, sobre todo muy basada en la parte creativa y en las tecnologías emergentes como la realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, entre otras. ¿Vale? Llevamos ya 8 años, somos cerca de 80 personas trabajando en estas tecnologías, en este tipo de contenidos, esta forma de contar historias. Y hoy básicamente os voy a hablar de esto, de cuatro ideas principales muy básicas de cómo crear historias o cómo debe ser la narrativa de la animación en entornos virtuales. Antes de nada, para los neófitos, dejar clara la diferencia entre realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta o mixed reality, que a veces la gente lo confunde. La realidad virtual, aquella que te envuelve, quedas inmerso dentro del contenido en 360 grados, es decir, no ves nada del mundo físico real. La realidad aumentada es de aquella que sobrepone pegatinas digitales al entorno físico. Y la realidad mixta o la mixed reality lo que hace es integrar estos elementos digitales dentro del mundo físico, es decir, el elemento digital interactúa con los elementos físicos que hay a su alrededor. Estos tres conceptos que queden muy claros porque muchas veces la gente los confunde. Dentro de la realidad virtual tenemos dos realidades o dos grandes paradigmas. Digamos que inicialmente teníamos dos grandes paradigmas y ahora estamos ya yendo hacia la fusión de estas dos realidades para crear un solo paradigma de realidad virtual. Este GIF es muy ilustrativo. Tenemos lo que conocemos como los 3 grados de libertad de movimiento, los 3 DIO, el cual, para entendernos, sería la libertad que tienes para ver cuando ves un vídeo 360. Es decir, te pones las gafas de realidad virtual, puedes mirar a tu alrededor, arriba, abajo, derecha, izquierda, pero no puedes moverte por el entorno. Y luego tenemos los 6 grados de libertad de movimiento, que es hacia donde obviamente está tirando de forma natural todos los contenidos y todas las experiencias de realidad virtual, por varios motivos que luego os comentaré. Digo que estos son dos paradigmas que van hacia uno porque básicamente lo que son los 3 grados de libertad de movimiento, aparte de ver el contenido inmersivo en 360, no te aporta nada más. Es decir, sí, puedes ver, eres un espectador, pero no puedes interactuar o tienes unas interacciones muy limitadas. De hecho, Oculus, creo que fue ayer, justo antes de ayer, anunció que ya cerraba, digamos, la línea de Oculus Go, que son las gafas de standalone que te permiten ver contenidos en 3 grados de libertad, y se centraba en las Quest, que son el modelo de Oculus para experiencias con 6 grados de libertad de movimiento. Si un gigante como Oculus hace este salto, es porque claramente el futuro de la realidad virtual pasa por esta libertad del usuario en los entornos virtuales. Entonces aquí entra la primera pregunta, la primera frontera que tenemos que superar, que es
cómo contamos historias en un mundo en el que el usuario no solo es libre de mirar donde quiera, que ya nos lo encontramos hasta ahora, sino que además es libre de moverse por donde quiera e interactuar con tantos elementos como lo dejemos interactuar en este mundo virtual. Estos 6 grados de libertad de movimiento nos da esto, esta absoluta libertad de usuario, una mayor interacción y obviamente una mayor inmersión, porque en el momento que tú dejas de ser espectador para pasar a ser actor también, aparte de espectador, la inmersión es mayor, te sientes más inmerso, más imbuido en esta realidad virtual, en esta historia, en lo que estás viviendo. Entonces, nos plantean 3 grandes retos, esta libertad de movimiento, que es cómo explicamos historias respetando la libertad del usuario, es decir, cómo guiamos al usuario en estas historias. Y la última pregunta sería, ¿solo la historia? Es decir, teniendo la libertad que tenemos para crear universos en realidad virtual, que el usuario tiene esta grandísima libertad de hacer lo que quiera, ¿vale la pena limitarse a una sola historia? Ya lo veremos, depende de cada uno cómo plantee sus historias o su historia dentro de este mundo virtual, cómo plantea la experiencia que quiere transmitir. Cosas importantes a tener en cuenta. El usuario en el entorno virtual, ¿vale? Hay 3 grandes factores que hay que tener muy en cuenta sobre el usuario en estos entornos virtuales. Primero es el comportamiento natural o la visión natural que tiene un usuario dentro de un mundo virtual. Nosotros, con las gafas actuales del mercado o la predisposición misma de las personas, de los humanos, tenemos unos 94 grados de visión central, que vemos lo que tenemos enfrente, y luego tenemos otros grados a nuestro alrededor que podemos acceder de forma más o menos cómoda, de forma más o menos natural, como serían estos 55 grados de más que conseguimos girando la cabeza, o los 204 grados en total, digamos, que podemos ver de una forma cómoda sin tenernos que romper el cuello, ¿vale? Esto es muy importante cuando creamos entornos o cuando creamos historias, acciones básicamente que pasan en estas historias para centrarlas en el campo de visión del usuario. Si una historia está pasando detrás nuestro, obviamente no la veremos. Entonces, hay trucos, que veremos más adelante, para guiar al usuario hacia el punto esférico, hacia cualquier grado de estos 360 grados, donde están pasando las acciones. Pero estos tres números de aquí son muy importantes cuando planteamos dónde pasan las acciones, cómo de cómoda será la experiencia del usuario cuando está interactuando en estos mundos virtuales, sin tener que estar constantemente dando vueltas, girándose y dejándose el cuello para disfrutar de una experiencia virtual. ¿Vale? Otro tema que tenemos que tener en cuenta es la distancia. Aquí hemos visto, aquí estamos viendo el campo de visión, y la otra es la distancia donde ponemos los elementos, donde ponemos la acción, donde ponemos los personajes en este mundo virtual. Al igual que en el mundo real, cuanto más cerca esté de nosotros, más nos llamará la atención. Pero hay varias cosas que hay que tener en cuenta cuando planteamos estas experiencias y más cuando trabajamos en estereoscopía, en temas de no solo 360, sino 360 y 3D. ¿Vale? Aquí me servirá. ¿Vale? Cuando creamos en 3D, en 360, tenemos que entender que los objetos que en el mundo virtual estén a más de 10 metros, la estereoscopía, digamos, pierde su potencial, pierde su poder. Ya no tenemos el efecto de 3D. De 10 metros hacia nosotros es cuando realmente el 3D, la estereoscopía, tiene un efecto realmente potente. Y luego hay una distancia que para mí es sagrada, que son los 0,50 metros, los 50 centímetros, que tiene que haber alrededor del usuario. Aparte por el efecto estereoscópico, se acerca más la distorsión visual con lo que estás viendo. Hay otros temas que es lo que llamamos la zona de confort del usuario. Igual que en el mundo físico, en el mundo virtual nos pasa lo mismo, que es cuando alguien se te acerca mucho, tú estás muy incómodo, ¿de acuerdo? Entonces, te pones muy a la defensiva. Esto para experiencias de terror o para sustos y tal, queda muy bien, pero para disfrutar de una experiencia virtual más agradable, digamos, respetar esos 50 centímetros es muy, muy clave para que la experiencia
sea muy confortable y que el usuario no se sienta invadido en su zona cuando está viviendo esta experiencia. Porque si no nos pueden pasar cosas como estas. Esto fue una campaña que hicimos para Samsung en el Reino Unido, para Halloween, donde realmente lo que queríamos era dar miedo. Y aquí lo que hicimos fue, obviamente, pasarnos de estos 50 centímetros para que la gente tuviese realmente la sensación de miedo, la sensación de susto. Pongo un vídeo corto del case study. Oh wow, that is really close. I am so excited for you to come and watch our 360 zombie film on our Samsung Gear VR. I remember my first time, such a good experience. And make sure you move your head around, okay? Have a good look round. Bien, en este caso, el usuario se llamaba el doble susto. Primero el susto virtual, cuando el zombie se acercaba mucho, que veis que mucha gente rápidamente sacaba las gafas de forma instintiva para salir de ese mundo virtual. Y luego el segundo susto, cuando se quitaba las gafas y se encontraba el zombie, el actor disfrazado, justo enfrente. Fue muy divertido, pero más allá de la anécdota, quedaos que la reacción instintiva de la gente cuando el zombie se le acercaba, le invadía su zona de confort, era quitarse las gafas, porque se sentía agredido, aunque sabía que estaba en un mundo virtual. Esta reacción fue la mayoritaria para todos los usuarios que probaron esta experiencia. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta estas distancias cuando trabajas en entornos virtuales. En este caso era un vídeo, pero podría ser una animación sin ningún tipo de problema. ¿No? Bien. Luego tenemos otros temas, que es el espacio de realidad virtual, que es cómo definimos la acción, definiendo diferentes temas, como puede ser la visualización y sobre todo el audio. El audio es muy importante en la realidad virtual porque aparte de generarte esta sensación inmersiva, te posiciona mucho en el ambiente, en el entorno en el que estás. Luego más adelante lo comentaremos también este tema. Vale. Y aquí un poco el resumen, digamos, de las zonas, que esta esfera para mí me gusta mucho cuando planteamos los proyectos, que es cuál es la zona donde tiene que estar el contenido principal de lo que estamos viendo, cuál es esa zona periférica que el usuario puede ver de forma recurrente y le puede llamar la atención, incluso podemos jugar con las acciones que pasan en esta zona más periférica para invitar al usuario a girarse y luego centrar el contenido o la acción en otro punto de la esfera. Y luego está la zona de curiosidad, que el usuario se girará si quiere o si recibe un estímulo que lo obliga a girarse. Esto que veis aquí es básicamente los diseños, mockups o layouts, digamos, de cuando elaboramos un storyboard en realidad virtual. Visto desde fuera y visto desde arriba y visto en perspectiva, marcando los círculos que hemos estado viendo antes y las líneas de visión del usuario. Así siempre cuando se plantean escenarios o escenas en 3D dentro de un mundo virtual, puedes ver dónde ubicarlo, a qué distancia, en qué zona de visión del usuario estará ubicado y dónde puede pasar una acción para invitar al usuario a que se gire y cambiar el centro de atención dentro de la esfera. Pero vamos allá. ¿Cómo guiamos al usuario dentro de este mundo? Os he comentado ahora unas cosas por encima, que es el hecho de que la acción pase en la zona periférica para invitar al usuario a girarse hacia un lado y guiarlo hacia otra zona. Pero hay una cosa muy importante que tenemos que cuidar mucho, que es evitar el efecto fantasma. El efecto fantasma en realidad virtual es horrible. Es el hecho de que yo estoy dentro de un mundo virtual, pero tengo la sensación de que todo lo que está pasando a mi alrededor no me afecta, no tiene que ver nada conmigo. Yo simplemente estoy como un espectador que no me aporta nada de la experiencia que estoy viendo.
Es decir, si todas las acciones pasan a más de 10 metros, si los usuarios, si los personajes no se dirigen a mí, si yo me muevo libremente, pero mis acciones, mis interacciones no tienen una consecuencia en la historia, soy un fantasma. Es decir, estoy en un mundo virtual, pero no formo parte de este mundo. Y esto, en una experiencia virtual, lo que hace es que te aburras. Por lo tanto, siempre tienes que tirar de pequeños truquitos para que el usuario se vaya sintiendo partícipe, aunque lo que esté pasando sea un diálogo entre dos personajes o sea cualquier acción que no tenga que intervenir el usuario, el espectador o en este caso el usuario, pero que le haga partícipe. Pues por este vídeo que es antiguo, os he puesto varios vídeos antiguos, pero creo que son muy, muy interesantes, tenerlos en cuenta, porque construyeron lo que es la base de lo que nos basamos hoy en día para crear estas historias. Aquí está. When I think back on the movies I loved, I remember the characters much stronger than I remember what exactly happened in the story. I want to live that adventure again with them. Now with VR for the first time, you can actually be with that character. Virtual reality is one of the few technologies where you can make characters that are so much more compelling than is ever possible. In film, it's all frozen in time. In virtual reality, the actor is alive in every moment. Just imagine if you're in a movie and the character will suddenly look at you. Henry will do that, and we will be aware that you're there watching his story unfold. Henry is a short movie about Henry the Hedgehog and his adventures to find friends. I like seeing people's faces light up when they put on the headset for the first time and go in. I wanted to be in the same room with some of the characters I loved working on, and I want to feel that empathy with the character. Empathy in VR is the most important field that we need to explore. Our empathy for him will increase so much more because Henry is right next to you. We will be more surprised by the story because it doesn't feel scripted. The bar in virtual reality is higher for making a character feel like they're actually in the same space with you, like not a pre-recorded character in a game or a pre-recorded actress doing the fifth take in some movie. Henry now performs as if he's real, and you question yourself, is Henry doing that because I'm here? The sense of presence being there, where you see somebody, maybe it's a character in a story that turns and connects with you. Those spark emotion that you can only get in VR. When we grow up, we kind of forget that as kids, these characters in the films we watch, they're alive. And with VR, it makes me feel again like I'm a kid because I can see this character is real. All of a sudden I had this hedgehog alive in front of me, looking at me, blinking, breathing. I felt for him. I had to care for him. People will love Henry. It's not that you're sitting in a theater watching it on a screen. You're in it. I mean, there's nothing more exciting than that. Bien. Si os habéis fijado, la palabra que más he repetido es la empatía. La generación de empatía en realidad virtual, la generación de empatía con esos personajes que hay ahí dentro. Hay un momento que habla de, ostras, ¿está haciendo esto el personaje porque yo estoy ahí realmente? Si yo no estuviese, estaría haciendo estas cosas. Esta vinculación emocional, esta vinculación con el personaje en este caso, lo que hace es poner al usuario en el centro de la historia y creer que todo lo que está pasando a su alrededor está pasando porque él está ahí. Vemos como el erizo, el Henry, mira a cámara, no sé qué cámara, mira al usuario, le invita a participar, te acompaña en toda esta experiencia y con esto lo que hacemos es evitar de una forma muy exagerada todo el efecto fantasma que os comentaba antes. Hay otras técnicas más sutiles, pero es que Henry era el paradigma, fue el primer proyecto de Oculus, en este caso, que nos hizo partícipes de una historia en realidad virtual sin ser meros espectadores, sino siendo parte de esta historia. ¿Vale? Aparte de este juego con los personajes, para guiar al enemigo, digamos, para guiar al espectador, al usuario, dentro de este mundo virtual, tenemos unos aliados y unos enemigos.
Los aliados es el juego de las sombras y las luces. Si queremos que se centre en una zona del escenario, le tendremos una iluminación concreta. Si hay una zona donde no pasa nada, se puede oscurecer sin miedo. Luego, todo el tema del audio, el audio posicional es muy importante, no solo el ambisónico, sino el posicional, donde no sabemos si una cosa está pasando muy cerca de nosotros, está pasando muy lejos, está pasando a la izquierda, está pasando más arriba, más abajo. Este audio posicional es muy, muy importante para guiar al usuario dentro de la historia. Y como hemos visto con Henry, el acompañamiento de los personajes. Estos 3 elementos son básicos para guiar a una persona que tiene total libertad de movimiento dentro del entorno virtual hacia aquellos sitios o hacia aquellos puntos donde queremos que vaya o queremos que se fije. Nuestros enemigos, el efecto fantasma, que ya lo hemos comentado, y luego la sobresaturación de estímulos, que sería casi todo lo contrario, es decir, que un usuario esté constantemente recibiendo estímulos por todos lados. Al final no sabe ni dónde mirar, ni en qué historia quedarse, ni dónde prestar atención, ni con qué interactuar. Entonces, es muy importante tanto evitar que se sienta un fantasma como sobresaturar a esta persona, a este usuario de estímulos. Porque al final pierdes el hilo, no le encuentras la gracia a una historia que quieres contar al fin y al cabo. ¿Vale? Este es un proyecto que hemos hecho para ahora. Yo os paso algunas pequeñas escenas. Vale. Bueno, un tema que paso por encima porque, por obvio, con escenas grandes, obviamente el movimiento dentro de la virtual se hace con la transportación, que es esto que veis, con el mando apuntas a un sitio, clicas y te transportas ahí. No marea, es una técnica muy usada en todos los entornos virtuales. Y luego tienes la libertad de movimiento, que es el propio físico, digamos, que puedes moverte mientras andas en el mundo físico, también te mueves en el mundo virtual. ¿Vale? En este caso, vuelve a ser otra historia de miedo, en este caso, ¿vale? Obviamente muy oscuro. Aquí jugamos con una técnica, con un truquito, que es iluminar aquellos elementos cuando te acercas, que en los que puedes interactuar. Pero tú de entrada estás aquí y no sabes con qué interactuar hasta que te acercas, iluminas y se resalta ese elemento. Aquí jugamos mucho con las entradas de luces en puertas y ventanas, porque también es donde en momentos determinados de la historia pasaban cosas. En este caso, lo que tiene que hacer el usuario es descubrir un seguido de pistas, encontrar un seguido de elementos para resolver la situación en la que estás, que no os puedo avanzar nada porque la serie no lo ha avanzado. Entonces, al fin y al cabo, jugamos mucho con la linterna para dar esta sensación de miedo, de no ubicación en el espacio, no del controlado del espacio, sino yendo descubriendo, porque es una casa pequeña donde está lo que está haciendo ahora. Pero al fin y al cabo queremos dar más dimensión y esto lo conseguimos con la linterna. Entonces, pongamos muchos elementos en los que puedas interactuar, juguemos con las luces, porque en un momento nos harán falta en un momento determinado de la historia, pero que no, de una mirada no puedes entender dónde estás, no tengas que ir descubriendo las cosas. Y aquí lo que les decía, que las luces y las sombras nos ayudan mucho a este posicionamiento, a guiar al usuario y que el usuario en este caso también vaya descubriendo él mismo la historia a base de ir encontrando elementos y yendo relacionando entre ellos. No os lo pondré todo, porque si no saldremos aquí a las tantas. Vale. Otro tema, aparte de las luces y las sombras, como os comentaba, es el sonido posicionado. El sonido es vuestro mayor aliado en un entorno virtual de 6 grados de libertad de movimiento, porque el usuario puede girarse, puede mirar, puede centrar la atención a un sitio que quizás no aporte nada, no nos interese, y para hacerlo volver a donde está el punto de acción, el sonido nos ayuda muchísimo, aunque sea una persona hablando, sea un golpe, sea una música. El hecho de sentir, de poder escuchar, tal y como escuchamos en el mundo físico, la reacción más instintiva de la persona, del usuario, es girarse hacia donde hay ese ruido que le llama la atención, ya sea en estado de alarma, en estado o porque le guste o porque no pasa nada más y es curiosidad. Pero el sonido es nuestro grandísimo aliado en entornos virtuales. Y luego el acompañamiento de los personajes. Esto que os pondré es un proyecto que hicimos para Nuevo México, Nuevo México, típico de Si ves no conduzcas, en entorno
en este caso hecho en realidad virtual, y veréis cómo, en este caso, no solo los personajes, sino también algunos elementos nos guían a través de la historia, a través de este mundo 360 que hemos generado. Stories like this happen every day, and it can happen to anyone. I called for my friend Liz. Of course. Si os fijáis, hay dos personas hablando, llega un pájaro y justo donde el pájaro una persona empieza a andar. ¿Quién te invitaba a girarte? Son detalles muy sutiles, pero que te ayudan a guiarte por la escena. El policía se acerca al coche, te gira hacia el coche. No hace falta hacer una gran exageración, porque de forma natural la vista ya se va hacia el movimiento. Aquí jugábamos con dos movimientos, una de las piezas de puzzle de la cabeza y otro el personaje que salía por detrás de la cabeza. I made a terrible choice that night. One I'll always regret. En este último caso volvemos a jugar con las luces y las sombras. Como veis, estos tres elementos, las luces y las sombras, el sonido y el movimiento, la acción de los personajes o de los elementos que hay en el entorno, ayudan mucho que de forma natural el usuario se gire hacia donde queremos que se gire, sin forzarlo, sin poner flechitas y sin que sea una cosa muy forzada. Al final lo que busca es la naturalidad dentro de los entornos virtuales. Y luego la gran pregunta, si tenemos un espacio de 360 grados, queremos contar solo una historia, le damos libertad al usuario, libertad de decisión, porque la libertad de movimiento ya la tiene. Al final depende de la historia que quieras contar. Si te quieres centrar en una historia, no tienes por qué crear un árbol de decisiones. Si lo que quieres es tener más interacción, por lo tanto más inmersión y por lo tanto y también quieres añadirle más de una historia, que al fin y al cabo las grandes historias están acompañadas de pequeñas historias que nutren a la historia principal y que le aportan mucho valor a la historia que quieres contar. Aunque sea para conocer mejor a los personajes, aunque sea para ubicarte mejor en el sitio donde estás. Y es por eso que siempre hay que trabajar el árbol de decisiones. Es decir, parto de un punto donde aparece el usuario en un entorno donde puede interactuar con X elementos o X personajes. ¿Qué pasa si interactúa con el elemento A? ¿Qué pasa si interactúa con el elemento B? ¿Qué pasa si se va hacia el personaje C? Es decir, tenemos que contemplar todos estos casos sin perder el hilo conductor de la historia, que nos llevará obviamente al final de esta historia. Pero si os fijáis, hay muchas historias, se pueden crear muchas historias paralelas dentro de la misma historia y volver para atrás, y ir hacia el lado y seguir avanzando. Y esta, para mí, es un gran potencial que te da los 360 grados, lo que te da los 6 grados de libertad de movimiento. El poder crear este árbol de decisiones, porque al fin y al cabo se parece más a la vida real que no un simple espectador de contenidos. ¿Esto de dónde surge? Pues obviamente, creo que la mayoría de pequeños hemos leído los libros de Elige tu propia historia, que depende de lo que querías, ibas a una página, ibas a otra página, y cada vez que leías el libro ibas encontrando historias distintas porque tus decisiones eran distintas. De aquí nos pasamos a juegos como GTA, donde nos vamos a una libertad de movimiento bestial dentro de una ciudad digital o ciudad virtual, y ahora nos estamos encontrando o estamos yendo hacia esta libertad no solo de escoger la historia, sino también de movimiento en un entorno inmersivo.
Y ya voy acabando, que se nos acaba el tiempo. Como veis, el potencial es mucho. Cuando queríamos explicar cosas con animática, con CGI, con animación en entornos virtuales, porque realmente hay pocos límites. Si respetamos estos puntos que hemos estado viendo ahora, tenemos pocos límites que nos priven para crear aquella historia que más nos guste, hacia donde nos lleve la imaginación. Y luego, este vídeo también es viejo, es de The Void. Los que os gusta la realidad virtual lo habéis visto 50.000 veces, los que no, pues tenéis que verlo. Es que el concepto de la realidad virtual va más allá del ver, va más allá del escuchar. Realmente vamos a sentir. Para esto, obviamente, hace falta grandes instalaciones. Este es un proyecto muy, muy grande. Está, no sé si lo han replicado en varias naves, pero aquí lo que intentan es que, aparte de escuchar y de ver de forma inmersiva, puedas sentir. Puedes sentir olores, puedes tocar, sientas el viento, sientas el calor. Nosotros en Vision hemos creado la cabina sensorial, que es un pequeño formato, porque no te da tanta libertad de movimiento como The Void, pero yo pongo porque entenderéis hacia dónde va todo este mundo de la realidad virtual generada por ordenador y la libertad de movimiento. Esto los que viváis en Barcelona, los que estéis en Barcelona, cerca de la catedral hay un espacio donde se ha trabajado con esta tecnología, donde ves, bueno, es una experiencia real virtual para concienciar sobre el cambio climático. Hizo MediaPro para Aigües de Barcelona. Y hasta aquí lo que os quería contar con todos los temas de narrativa o estos truquitos de narrativa dentro de los entornos virtuales. Parecen obvios, pero son muy importantes tenerlos en cuenta si queremos que la experiencia de usuario valga la pena. Luego, lo que contemos y cómo lo contemos dependerá de la creatividad de cada uno, de la habilidad que tenga y de su imaginación. Y hasta aquí. Vale, no sé si hay preguntas, no hay preguntas. Sí, tenemos una pregunta. ¿Me oís bien? Venga. JArtX Studio preguntan, ¿qué equipos y softwares se necesitan para el desarrollo de la realidad virtual? Equipos, a ver, nada del otro mundo. Si trabajas en 3D habitualmente, estos equipos. Softwares, nosotros trabajamos con varios, dependiendo del tipo del proyecto y lo que busques, desde Unity, Unreal, y luego lo que necesites para crear los entornos, los personajes. Hay gente que usa Maya, hay gente que usa... Depende, pero los motores básicos, Unreal y Unity. A partir de aquí, pues el software que quieras o que estés más cómodo para trabajar tú en 3D. Ok, yo diría que si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento. Ahora yo tengo una pregunta. He visto... yo he seguido un poco la evolución de la realidad virtual a nivel de narrativa
cuando hablas de demasiado exagerarse, cuando te vienen aquí delante y te dicen, ven, ven, entonces es un poco sobreactuado, es un poco ridículo y todo eso. El efecto fantasma es el que yo lo llamo voyeur, o sea, estás ahí, estás como suspendido y estás viendo la escena, es correcto, ese es el caso, ¿no? Sí. Estás ahí en la escena, pero que nadie te habla, pero bueno, básicamente narrativa tampoco es tan importante. Tú en un cine estás como un voyeur, estás como un fantasma también, o no. Sí y no. Sí, un voyeur quizás está viendo algo que le interesa. El efecto fantasma es cuando es que no hay nada que te interese. No hay nada. Es decir, extrapolando esto al cine, por eso digo que es muy distinto cuando planteamos 16:9 o la narrativa convencional con la narrativa VR. Todo el momento que le pones VR, estás viviendo una historia, no estás viendo una historia. Entonces, cuando vas al cine vas a ver una experiencia. Cuando le pones las gafas de realidad virtual vas a vivir una experiencia. Si simplemente quieres ver, ponte una película, te pones en el sofá, con las palomitas y disfrutas viendo. Si lo que quieres es vivir una experiencia, te pones las gafas de realidad virtual y vives. En el cine puedes jugar con primeros planos, con contrapicados, con todo un siglo de técnicas que la realidad virtual no te lo permite, porque al fin y al cabo no existe el primer plano en realidad virtual, es una esfera. Es decir, tú puedes acercarte donde quieras, tienes una libertad, pero no hay un director que te haga los cambios de plano. Esta es mi segunda pregunta. O sea, yo he visto justamente en un cortometraje de terror un montaje. Es decir, que que en realidad en vez de que tú te gires porque te atraía el sonido, que era como lo convencional, de repente, o sea, el director cortaba y hacía un montaje y ¡pam! Que si estabas en un coche mirando para adelante, si había algo que te venía un monstruo de detrás, te hacía un cut, te daba la vuelta y entonces sin darte la vuelta, sin tocar, o sea, sin girar tu cabeza, estabas delante en frontal a lo que tenías que ver. Y después, pum, volvía a otra cosa. Entonces se hacía un montaje y yo la verdad es que no me disgustó para nada, porque era justamente acostumbrado a tener ese efecto fantasma un poco de que estás mirando pero no estás parte del todo de la acción, que igual es más tirando hacia la ficción y no tanto hacia la animación, que la animación puede ser más interactiva, ¿no? Pero digamos que en ficción he visto este cambio de plano y no me pareció tan mal. ¿Cómo lo ves tú? A ver, es un recurso, pero es lo que os decía al principio. Lo que tú has visto es un contenido grabado en vídeo, seguramente, sin libertad de movimiento. Por lo tanto, te vas a comer lo que te echen. Es una espera donde está pasando todo. El recurso de estos cambios de plano tan drásticos a mí no me convencen porque no es natural. Jugaríamos con otros recursos y acabarías girándote o acabarías viendo lo que había detrás tuyo de forma natural. No soy partidario de cambios de planos muy, muy drásticos cuando estás contando algo. Me he centrado hoy mucho en el tema de animación. Podemos hablar de vídeo 360. No, está claro. Sí, eran entornos de vídeo y, claro, y claro, sin libertad de movimiento que te da pues la Quest o otro tipo, la Rift o lo que sea. Claro, cuando tienes esta libertad de movimiento y estás trabajando con contenidos animados o creados por ordenador, hacer estos cortes no tiene ningún sentido. No te aportan nada. Hace que sea un cambio de escena porque te caes y para romper la sensación de vértigo que te generaría te pone en oscuro y apareces abajo. Estos cortes de aquí, vale, son respetables. Para girarte de repente y ver lo que está detrás de un coche, no tiene sentido. Invita al usuario que se gire. O que el coche haga un trompo si quieres, entonces lo ves. Hay mil técnicas que no son tan radicales. Obviamente al principio del vídeo 360 todo el mundo improvisaba y también nos mareábamos mucho y era un laboratorio. Cada vez eran más claras las pautas para la creación de contenidos tanto en vídeo 360 como en entornos de libertad de movimiento. Pero no soy amante de estos cambios radicales, digamos. Tenemos 3 preguntas, ¿no? Tenemos preguntas, sí. Primera, son 2 preguntas en una. Lucas dice, buenas, ¿dónde puedo ver para Oculus Rift los vídeos Vision? Vale, Vision no crea contenidos propios, Vision crea contenidos para clientes.
Es decir, contenidos Vision en Oculus Rift no hay marca Vision. Podría pasaros varios vídeos que hemos hecho para clientes nuestros. Habéis visto algunos cuantos, el de Envy, por ejemplo. Ahora, en breve seguramente sí que publicaremos algo propio, pero aún no se puede hacer nada. No hay contenido Vision en Oculus, ni Rift ni Quest. Todo es para terceros. Contestado. Luego también dice, y también, ¿cómo va la cosa en el tema de implementación de vídeo 360 con escenarios virtuales creados, por ejemplo, con Unreal? Vale. Pregunta trampa. Integrar un vídeo 360, sí, integrar una esfera dentro de un escenario, una esfera con el vídeo, o mezclar lo que sería el vídeo 360 con la animación CGI. Aquí hay dos cosas. Con un esfera, un vídeo, si haces un Google te lo explicará en un momento. ¿Puedes repetir, luego, Xavi, que se cortó un poco tu voz? ¿Puedes repetir tu primera parte de frase? Lo de la primera antes parte, de Google. Vale, sí. Cuando comenta, era una duda, una pregunta que hacía en voz alta. Cuando dice de poner un vídeo 360 dentro de Unreal, o de poner contenido grabado dentro de Unreal, la reflexión que hago... saltando a reuniones. La reflexión que hago es poner una esfera dentro de Unreal. Una esfera, me refiero a un vídeo 360 dentro de Unreal, es muy fácil. Esto si buscas en Google lo encuentras. Otro caso es poner entornos realistas o personas grabadas con estudios volumétricos dentro de Unreal. Esto ya es otro mundo. Que es de hecho es hacia donde está yendo todo este tipo de contenidos, que rompemos la barrera del vídeo 360 y del entorno generado por ordenador, generando entornos creados con fotogrametría, por lo tanto entornos reales y realistas, y ponemos a personas reales dentro del entorno, de este entorno de fotogrametría. Estas personas son capturadas en estudios volumétricos de captura volumétrica. Por lo tanto, puedes coger cualquier actor, cualquier persona, capturarla en 3D y en 360, digamos, donde está actuando, incluso riguearla después y crearle luego las acciones, las animaciones que quieras, y poner este actor capturado de forma volumétrica dentro del entorno generado con fotogrametría. Y aquí es lo que decía, que aquí es hacia donde va todo el tema más premium de contenidos de realidad virtual. Entornos reales con personas reales y libertad de movimiento dentro de estos entornos e interacción con las personas. No sé si he respondido a la pregunta. Si no, pues puede haber contrapregunta. A ver, seguimos. Sara Ford pregunta, ¿es necesario que el VR sea interactivo para no crear el efecto fantasma? Para que no sea como ver una peli. ¿Qué sería importante en la narrativa, en 360 no interactiva? Vale. No interactiva, volvemos a lo de antes. Sí, entiendo que se refiere a un vídeo o un contenido con 3 grados de libertad de movimiento, que el usuario simplemente es un espectador. Los mismos trucos que hemos visto antes se podían aplicar al vídeo 360, es decir, que los actores te hagan partícipe de lo que está pasando en esa escena, en ese momento, que realmente se respete esa distancia que hemos hablado, que lo que esté pasando no pase a más de 10 metros, porque entonces no te aporta nada. Pero el caso que hemos visto de Henry, por ejemplo, nos serviría con 3 grados de libertad de movimiento. Estás en una casa donde llega un erizo, te saluda, te da la bienvenida, te saca el pastel, te da un trozo de pastel. No estás interactuando. En el caso de Henry eres un mero espectador, realmente no interactúas. Por lo tanto, el caso de Henry nos serviría como ejemplo, Henry el erizo que hemos visto, nos serviría como ejemplo de cómo llevar estos temas que hemos comentado al vídeo 360 generado por ordenador o grabado, da igual. Pero sobre todo esto, que todo lo que pase alrededor de una forma más o menos natural invite al usuario, en este caso al espectador, a seguir la historia, a que no todo pase en un punto, que los personajes se muevan no solo alrededor, sino en cuanto a la distancia hacia ti y hacia el exterior de la escena. Todo esto ayuda mucho, que no tengas el efecto fantasma.
Merci. Otra preguntita. Preguntan, ¿cómo ven el uso de la realidad virtual en el sector del turismo? Lo pregunta alguien que pregunta, estoy trabajando con unos amigos en el desarrollo de módulos de turismo en la selva, pero a través de la virtualidad. Vale, nosotros hace muchos años que trabajamos en el sector del turismo, sí, trabajamos en varios sectores, tenemos uno de ellos. Hemos hecho campañas para la Agencia Catalana de Turismo, para Suiza Turismo, para Royal Caribbean, para varios, para Virgin Holidays. A ver, la realidad virtual lo que te permite, son varias cosas en el sector del turismo, pero básicamente es promoción turística. Os cuento el caso de Virgin Holidays. Pondré un vídeo, pero no me queda tiempo. Vale. Caso Virgin Holidays, ellos tienen unos corners pequeños en Inglaterra, donde a la hora de comer se hacían muchas colas para llevar el día de vacaciones. Entonces, tenían muchas críticas en las redes sociales y nos pidieron a ver qué podíamos hacer para que la gente no estuviese aburrida en la cola y bajase el número de críticas. Y nosotros lo que propusimos fue grabar varios destinos turísticos en la Riviera Maya, en México, sobre todo Centroamérica y Norteamérica, en los Disney World Resorts. Entonces, mientras la gente esperaba, en las colas de Virgin Holidays se ponía las gafas de realidad virtual y veía estos destinos turísticos. ¿Cuál fue la sorpresa? Que estos vídeos, estos contenidos de realidad virtual, estos destinos que se veían con las gafas, subieron entre un 60 y un 80% sus ventas en comparación con otros sitios que no tenían gafas de realidad virtual y no veían esa experiencia. Por lo tanto, el hecho de teletransportarte, de vivir la sensación de estar ahí antes de comprar el billete o antes de decidirte, ayuda muchísimo. ¿Sí? Puedes viajar antes de comprar. Luego, con la Agencia Catalana de Turismo creamos la cabina sensorial, que hemos hecho promoción de turismo de Cataluña. Hemos grabado con drones bajo el agua, salto paracaídas, esquí de formas distintas. Y lo que hacemos es sincronizar todos estos contenidos con otros elementos, con olores, con el aire, con el calor, con la vibración, de tal forma que no solo estás viendo el destino, sino que lo estás viviendo. Con Royal Caribbean también hemos lanzado campañas de conocimiento, de presentación de sus barcos nuevos que lanzaban. Es decir, es una herramienta muy potente la realidad virtual para la promoción turística. Vuelvo al sonido. Merci. Otra pregunta de Leandro Pinto, esta vez. Hice una consulta. ¿Qué posibilidad ven de integrar datos LiDAR en VR? Tengo acceso a sensores de este tipo y me gustaría integrarlo con mis Oculus Quest para desarrollar proyectos. No sé si estoy diciendo bien. Voy a buscar la pregunta, si os importa. Lo de LiDAR es nuevo para mí. Además, están tres partes. Esto es tres en una. ¿Qué es LiDAR? Light Detection. Vale. A ver, la pregunta. No consulta posible. ¿Dónde estás? No, a ver, bien, de hecho, estamos en un proyecto de investigación con una entidad, con una institución, en el cual integramos usamos esta tecnología, sobre todo para el tema de telepresencia a tiempo real de personas dentro de entornos virtuales. El acabado no es muy fino, el acabado aún no es muy fino. Nosotros trabajamos con esta tecnología, ya os digo, imaginad un entorno virtual, en lugar de hacer esta conferencia por Zoom, lo que tengamos sería una cámara de reconocimiento de profundidad en este sentido y nos captase a nosotros y nos pusiese como si fuésemos un holograma dentro de un entorno virtual. Estamos en ello. La tecnología es muy verde, la integración de las tecnologías es muy verde, porque el acabado, el volumen de datos que tienes que gestionar en la nube a tiempo real es anchísimo. El acabado es poco fino. Se llegará a hacer, sí. Nosotros ya digo, en este proyecto hemos empezado a hacerlo, pero tardaremos años en tener algo realmente presentable que sea una solución comercial, creo. No sé si he respondido a la pregunta, ¿eh? Ha añadido un comentario. He visto que está en Unreal un paquete. No sé si... Sí, correcto. Sí. Okay.
pues lo damos por contestado. Yo tengo preguntas, si no hay cola. No hay, puedes. Vale, bueno, dentro de la... Lo mismo que sucedió con el cine, Xavi, ¿no? Cuando se descubre el cine hay, digamos, como una limitación, hay como una forma de enseñar el cine al mundo con una cámara fija, poco a poco se mueve la cámara, poco a poco se añade el montaje, como también ha señalado Roberto en el VR. Entonces, digamos que se está viviendo el mismo proceso, solo que meteórico, ¿no? Como en menos tiempo, ya tienes el VR y ya empieza como a dar mucha caña. De momento, ya ponértelas y caminar por una viga y ver un abismo abajo, pues ya te pone a sudar, ¿no? O lo que has enseñado de los zombies o de los monstruos. Y en tu experiencia, ¿qué es lo que más está funcionando a nivel narrativo? ¿Es este terror o es paisajes o ya empiezan a haber historias más entrelazadas? Es decir, ¿esa adolescencia empieza a desarrollarse? ¿Todavía hay una adolescencia? ¿Cómo lo ves tú? ¿En qué punto estaríamos y qué es lo que más se está viendo? Obviamente estamos al principio de una nueva revolución en este sentido. Es decir, estamos, tú has dicho muy bien, estamos redescubriendo las formas de explicar historias o de decir historias de una forma completamente inmersiva. La tecnología, aunque la gente crea que ha avanzado mucho, realmente ha avanzado mucho. Es decir, comparada con hace 5, 6, 7 años, ha cambiado muchísimo. Pero estamos, en catalán, a las plaçaroles, estamos al principio de todo esto. ¿Qué historias están funcionando más? Sobre todo historias de concienciación, concienciar a la gente. Es una tecnología que te genera mucha empatía, que te vincula mucho emocionalmente. Todos los proyectos sociales, todas las historias sociales. El año pasado, en el 60 días que montáis aquí en Barcelona, habían contenidos espectaculares que llegaban a la fibra de una forma tremenda. Entonces, ¿por qué? Porque te genera esta empatía con lo que estás viendo. Yo creo que esto es una opinión, no tengo ninguna otro baremo para valorar esto. Creo que las historias sociales y todo el mundo de fantasía serían los dos grandes contenidos que más están evolucionando en realidad virtual. Uno por la empatía que genera y el otro para poder ver mundos que realmente son ajenos, no existen y tú te sientes parte de este mundo. Creo que estos son los dos grandes tipos de contenidos. No significa que no hayan otros que estén creciendo mucho, pero en mi opinión creo que son estos dos. Tendría que buscártelo. Bueno, no, tu opinión es la que nos gusta ahora de momento. Eres tú el ponente, ¿no? De lo que queremos saber. Y supongo que hay el tema del el consumo masivo y luego los nichos, ¿no? Correcto. Supongo que la ciencia está avanzando fuertemente en explicar cosas con la realidad virtual. Creo que había otra pregunta, Sara. Ya está, y además tenemos que cortar. Xavi, como siempre, excelente. Muchas gracias por participar y mostrar tu gran experiencia en este ámbito, aunque no supieras lo que era Lead Art, yo tampoco. Y nada, pues recordar a los participantes que ahora empieza una masterclass a las 6:30 con Lava Machine, una empresa alemana. Entraremos en un museo virtual y recordaros también que esta conferencia está grabada y la podréis encontrar en el YouTube de Media o en el de Mecal. Pues nada, muchas gracias a todos. Juan Carlos, gracias. Sara también. Alex, si estás aquí, gracias igualmente. Y nada, pues hasta pronto. Gracias. Adiós.